8:50 de la mañana. Recibimos, tal como lo habíamos anunciado, para congratularlo y poder conversar con el flamante primer ministro, el señor Óscar Valdés Dancuart, en esta remodelación además del gabinete y en una hora particularmente importante en la política peruana. Bienvenido, señor primer ministro. Gracias. Muy buenos días, señor Vargas, muy buenos días al panel. Encantado de estar acá. Nosotros buscábamos en Internet más datos sobre usted. Y entonces ahí hemos encontrado varias homonimias, pero esta me parece a mí singularmente coincidente y curiosa. Precisa. Óscar Valdés, maestro relojero con más de 32 años de experiencia en la reparación de relojes de alta complicación y fabricación de piezas de repuesto. Me gustan los relojes, pero ese homónimo. ¿Qué le parece a usted? Pues realmente, sobre todo alta complicación y piezas de repuesto. El otro día me encontré con un señor acá y me dice, oiga, yo no me puedo olvidar su nombre, me dice, porque yo vivo en una casa, en una calle de Miraflores que se llama Óscar Valdés. Bueno, otro homónimo. Efectivamente, a ver, usted tiene que haber medido la complejidad de lo que se le viene, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y por otra parte, ¿qué necesidad había de que se produjese este cambio? ¿Qué evaluación ha hecho usted? Porque sin duda, y eso es lo que se pregunta a toda la población todavía, y seguramente esta pregunta se la han hecho en sus vastos recorridos ahora por todos los medios, ¿qué necesidad había de producir este cambio? Considerando por lo demás que el primer ministro saliente, Salomón Lerner, como lo reconocen todos, ha hecho también una tarea bastante buena, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es lo que falló y qué es lo que ha determinado este cambio tan radical? Porque al comienzo se decía, es posible que cambien 2, 3 ministros, pero no, ha cambiado una vasta mayoría en realidad. Sí, bueno, yo en primer lugar quisiera decirle que el señor Salomón Lerner ha hecho un trabajo impecable de parte de él como primer ministro, hombre muy entregado, demócrata, un buen jefe de equipo, de mente abierta, ha dado mucha libertad a los ministros para que puedan expresarse, para que puedan llevar a cabo lo que él señalaba que era la hoja de ruta. Lamentablemente han habido algunos desafinamientos, por decirlo así, en la conducción, que ha hecho que el presidente de la República haya hecho una evaluación que, dicho sea de paso, era constante porque a los ministros nos estaban yendo por metas, por objetivos, ¿no? Con indicadores, y el presidente dijo, bueno, este momento oportuno como para reajustar el equipo, ¿no? Acomodar la carga y ver qué podemos hacer para seguir adelante con mucho más fuerza. Ahora, sabiendo que una modificación del gabinete en estas circunstancias, con los problemas de Conga y en general una tendencia a que se susciten varios otros incidentes en el país, uno llevaría a pensar, la gente pensaría, se produce la crisis ministerial porque lo de Conga finalmente se ha vuelto muy complicado, muy difícil, y entonces entra a una fase de endurecimiento gubernamental. No, no es así. Conga no ha sido determinante. El presidente Ollanta ha venido evaluando esto mes a mes y él, la percepción del presidente y la que me ha manifestado es de que no debemos temer hacer algunos arreglos en el gabinete si esto va a mejorar la conducción del Estado. Eso me parece a mí que es importante. Cuando uno acepta el cargo de ministro, desde el segundo día ya sabe que en cualquier momento uno puede dejar el gabinete, porque es una facultad del presidente decirle hasta aquí nomás. Entonces creemos de que estas evaluaciones son buenas. Me parece que la decisión del presidente ha sido muy acertada porque se necesitaba un reajuste en el gabinete para empezar a lograr los objetivos que el presidente quiere culminar en los 5 años de gobierno. El tiempo apremia en el Estado. En el Estado, al menos mi percepción desde que integro el gabinete, he estado como ministro de Estado, es que se tiene que trabajar para ayer. La gente quiere resultados. Por ejemplo, como ministro del Interior, en el breve tiempo que ha estado, ¿ha sentido, primero, dificultades para poder hacer las cosas porque el Estado es lento, elefantiásico, etcétera? Segundo, resistencias severas porque uno entra a hacer cambios, usted vaya que los ha hecho, y en consecuencia eso provoca inmediatamente una resistencia corporativa, por así decirlo. Y tercero, en realidad, en el caso de la paz pública, estamos en un país que puede explotar de un día para otro. El caso de Cañete es un caso dramático, porque finalmente es un tema de un penal, y mire usted cómo se extendió la cosa. O sea, en otras palabras, usted como ministro del Interior sintió que tenía dificultades para operar,
y que era necesario recomponer, por ejemplo, ese ministerio? Por supuesto que sí. Y había que hacer cambios muy radicales en el Ministerio del Interior porque teníamos una organización que no avanzaba. Nosotros en estos 4 meses y medio hemos sacado 390 personas y el ministerio hoy día sigue funcionando igual. O sea, quiere decir que esas personas no agregaban valor a la organización, ¿no? Y nos habíamos acostumbrado a que eso era normal, tener gente ahí de más, gente que de repente se pasaba el día leyendo el periódico o iba a marcar tarjeta y volvía a salir. Esperando los acontecimientos. Esperando los acontecimientos. Entonces, me parece a mí que faltaba mucha gestión. Y a veces nos quejamos de los recursos, pero hay muchas cosas que la podemos hacer sin recursos económicos y solamente en base a gestión. Reordenar un ministerio, hacer un nuevo ROF, hacer una reingeniería de la policía, que como lo expliqué en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa, no solamente era cuestión de hacer una pirámide, había que cambiar la ley de personal, la ley de régimen disciplinario, la ley de plan de carrera, y todo eso se ha hecho, está listo para la aprobación. Buscar más policías, ser muy duro contra los actos de corrupción de la misma policía, viajar a los lugares, aperturar canales de comunicación, porque el ciudadano se queja en la comisaría y nunca llega. Entonces, yo tengo un Facebook que tengo mucha gente ahí que me enviaba denuncias muy puntuales con nombre propio y se identificaban hasta con DNI. Y al día siguiente veían de que eso se cumplía. Estaban los equipos de inspectoría, estábamos cambiando comisarios, cambiando policías, sacándolos al lugar. Actuó con firmeza usted, ministro, y eso es lo que parece a alguna gente, sobre todo desde la crítica que viene del sector de la izquierda de nuestro país, temer de alguna manera, porque dicen que con su nombramiento como jefe del gabinete, Ollanta Humala, que todos recuerdan, todos saben, es un militar en situación de retiro, se militariza precisamente el Ejecutivo, y recuerdan también que tiene el señor Ollanta Humala, presidente de la República, como uno de sus principales consejeros al señor Adrián Villafuerte, también otro militar en situación de retiro. Y es obvia, pues no se puede negar además su cercanía con una institución a la que ha pertenecido hasta hace muy poco. ¿Se militariza el gobierno del señor Ollanta Humala? Mire, yo le voy a decir algo que realmente de repente pocas veces se ha dicho en los medios. En la época antigua, los militares eran considerados como los borrachos, los lisurientos, eso militar de cuartel, ¿no? Gritón, y que realmente con el general Marín se comenzó a transformar esto. Los militares pasaron a estudiar. Hoy día los militares estudian muchísimo. Yo salí con el grado de teniente coronel y me la pasé 10 años estudiando en el Perú y en el extranjero. O sea, los militares no son los de antes. Pero lamentablemente luego del gobierno militar del general Velasco, al que muchos oficiales no estuvimos de acuerdo, uno de los que no estuve de acuerdo fui yo. Yo me negaba a poner en mis cuadras de tropa avisos de la Revolución Peruana, porque yo le decía, yo soy un oficial que me han formado en la escuela militar para defender mi patria, defender la integridad y no para hacer política, ¿no? Pero esas cosas de repente hasta ahora nos han llevado a que la población tenga una percepción negativa de los militares. Yo quisiera reivindicar a los militares. El ser militar no es un demérito, es por el contrario. Yo pienso que es una virtud, es un mérito haber servido a la patria. Mire, discúlpenme que hable en primera persona, pero mucha gente me dice que no me conoce. Yo he estado en el conflicto de Paquicha el año 81, falso Paquicha. 10 años he combatido a la subversión. He estado desde el año... Yo me retiré el año 91, prácticamente el 92 se captura a Abimael y se acabó, prácticamente. Y creo que es un mérito, al contrario, haber servido a su patria. Ahora, poca gente también, y a esto van los críticos que dicen que se va a militarizar, el gobierno ha designado a 2 civiles para los ministerios más importantes, donde están prácticamente los efectivos militares y policiales, defensa e interior. Los únicos militares que quedan en situación de retiro es el que habla y el presidente de la República. Claro. En realidad lo que se espera, o algunos especulan, el señor primer ministro, es lo relacionado a la conducta, a la forma, a la impronta militar que de repente usted y el presidente Humala le van a poner, porque usted ayer habló con mucha claridad en varios medios de comunicación sobre la necesidad de devolverle autoridad al Estado, sí, devolverle autoridad al gobierno. Y cuando uno subraya la palabra autoridad, siempre lo está asociando evidentemente a nuestros compatriotas de uniforme, nuestros compatriotas del sector castrense. No, más aún si viene el Ministerio del Interior. Y si viene el Ministerio del Interior. Y eso, ¿sabe qué? También yo pienso que no le hacemos ningún favor a nuestros civiles. Yo conozco mucha gente que siendo civil es muy disciplinada, de muchos valores, de mucho orden, de mucho principio, y sus empresas caminan así. Entonces, el orden, la disciplina, la puntualidad, las virtudes
no son propiedad exclusiva de los militares. Así se va a manejar este Ejecutivo, ministro, como una empresa, es decir, con la eficiencia de una empresa, porque eso lo hemos escuchado antes ya, y sí, funciona. Esa es la idea. O funcionó en parte. Eso lo vamos a hacer, pero con mucha inclusión social, ¿no? Porque a veces al empresario se le ve como que no tiene responsabilidad social. El crecimiento económico va a seguir caminando. El presidente ha hablado de que queremos alcanzar cifra de 7%, eliminar la pobreza, pero también haber mucha inclusión social. Sí. Ahora, en la segunda parte, que a veces me cuestiona, yo estoy 20 años en la vida privada y poca gente conoce lo que me ha sucedido en mi vida. En los años que se estaba gestando la ley de zona franca para Tacna, me tocó presidir, por pedido de las instituciones, Concerta. Concerta fue una institución que agrupó a toda la sociedad civil de Tacna para pedir acciones del gobierno para mejorar el desarrollo de Tacna. Y ahí conversé con el presidente Toledo, con el ministro Bruce, hemos estado dialogando en múltiples ocasiones y se logró sacar una ley de zona franca para Tacna para compensar y equilibrar lo que es la zona franca Iquique para Chile. Después me tocó intervenir con todos los alcaldes de la Macrorregión Sur cuando fui presidente de la Macrorregión Sur y secretario técnico para llevar a cabo la Interoceánica del Sur, que el gobierno del presidente Toledo inicialmente se oponía. Tuvimos que hacer una movilización, venir al Congreso, todos los congresistas con el que habla, nos fuimos a Palacio y le hicimos ver al presidente Toledo cuán importante esa carretera era para todo el sur del país. Qué paradójico que ahora Toledo se opone también. Y ese día el presidente Toledo aceptó hacer el programa y hoy día esa carretera es una realidad. Hoy día se han favorecido muchísimos pueblos y lo que se pensaba que la rentabilidad era totalmente negativa, eso se ha cambiado. Tenemos el puente Villa Incondia funcionando. Hoy día creo que al presidente Toledo todos le agradecen en el sur haber hecho esa obra. No, y poca gente sabe cómo se gestó esa Interoceánica del Sur. Bueno, a propósito del presidente Toledo, queda la incógnita de saber si en efecto se le solicitó a él o a Perú Posible que hubiesen hasta 2 o 3 carteras en el nuevo gabinete. ¿Esto es así o no? Mire, la negociación rechazó a Perú Posible. No, la negociación con el presidente Toledo es una negociación que la hace directamente el presidente Ollanta. No ha intervenido ningún ministro ni el que habla. Me parece que ese es un tema del presidente Ollanta, que ha sido elegido por todos los peruanos, y él tiene el derecho de negociar si es que tiene que negociar. Si me pregunta mi opinión, yo le diría que la gobernabilidad del país no debe estar sujeta a cuotas por ministerios. Acá los peruanos tenemos que dar nuestro apoyo sin esperar ninguna reciprocidad ni ninguna ganancia, ningún cálculo. Acá los peruanos, si queremos trabajar por la gobernabilidad del país, debemos ponernos todos nuestros servicios al nuevo presidente que hemos elegido los peruanos. Ese es un perfil. El otro es en realidad el de la llamada izquierda, que es un conjunto de izquierdas, así que ya hubo síntomas a propósito de la salida del señor Tapia, y que luego ha continuado. Hoy día, en realidad, prácticamente todos los voceros asociados de alguna manera y con entusiasmo a la revolución y a la administración de Gana Perú, están quejosos, diciendo está claro que se han derechizado, está claro que nosotros tenemos que dejar este barco, y muy probablemente muchos de ellos van a pasar a la oposición. Ya hay declaraciones en algún sentido, por ejemplo, de uno de los asesores justamente del señor ex primer ministro. En concreto, ¿hay una definición en ese sentido, ya no de cuotas, sino de direccionalidad? Pienso que la hoja de ruta que se está siguiendo es la misma. Y yo no veo por qué hay gente que se quiere bajar del carro. Pero lo que pasa es que la ruta o es unidireccional o conoce curvas, desvíos, a la derecha, a la izquierda. Bueno, esta es una recta y va en subida. Bueno, permíteme que le haga una pregunta. Muy bien, una recta sin desviaciones y para arriba. Esta mañana he comentado yo estas declaraciones del ministro de Defensa chileno, Andrés Alamán. Alfredo Barnechea también lo mencionó esta mañana en su comentario, y he leído concretamente las declaraciones de este señor, que son a propósito de la crisis o de los cambios ministeriales. Alamán ha dicho que en el 2012 va a ser muy difícil la relación con el Perú, y dice también, sostuvo que para el presidente Sebastián Piñera el año entrante será complejo. Eso significa que podemos y tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar. La tarea principal es mantener una capacidad de fuerza disuasiva muy preparada. Además, dice, asimismo Alamán se mostró preocupado ante la crisis que vive el Perú
debido a que para él la regla que nunca falla es, a inestabilidad interna en Bolivia o Perú, aumento de agresividad